De todo en México. Es un programa de entrevistas que presenta a un sinfín de personajes de origen o nacidos en México, con quienes charlaremos de su vida, de su trayectoria profesional, de las vicisitudes y el reto que significa vivir aquí, así como la dicha de pertenecer y el orgullo de sentirnos mexicanos. Juliette Cervantes, directora de orquesta y compositora. A los 7 años inicia sus estudios musicales y posteriormente se integra a la Escuela Popular de Bellas Artes en Morelia, Michoacán. Más tarde, continúa su instrucción profesional en la Escuela de Música Vida y Movimiento Olin Yolistli, Ciudad de México, dentro de la Cátedra de Dirección de Orquesta, y de manera simultánea en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, con la carrera de composición. En el deseo de mejorar, realiza valiosos estudios de violín y dirección bajo la tutela del maestro Eduardo Sánchez Zuber, a quien asistió durante 3 años en Hong Kong. Por otro lado, realizó estudios de desarrollo humano y medicina Ayurveda en la India, ampliando de esta forma su conocimiento y condición humana. Por lo anterior, Juliette se define a sí misma como una persona que siempre busca estar en constante aprendizaje, crecimiento, evolución humana y musical. Desde marzo del 2017 es fundadora y directora titular de la Orquesta Sinfónica Coyohuacán, integrada por niños y adolescentes. Bienvenidos a De Todo en México. Yo soy Gabriela Carrera y me da mucho gusto recibirles. Hoy en el estudio nos acompaña Juliette Cervantes. Juliette, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias y un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues los anhelos conforman la esperanza y la esperanza es la materia de los sueños. Una vida sin anhelos se torna gris y es inútil. ¿O tú qué piensas? Sí, creo que es muy importante tener en mente qué es lo que cada uno de nosotros deseamos, para que de esa forma nuestra vida, pues sí, sea más fácil darle un sentido. Así es, una vida con sentido, con metas y viviéndola con alegría. Juliette, como ustedes han escuchado hace un momento, es violinista de profesión, maestra y directora de orquesta, una orquesta infantil maravillosa. Pero yo quisiera empezar por el principio, Juliette. Cuéntanos de tu formación. Así es, pues soy directora de orquesta y compositora, esa es mi formación. Comencé a temprana edad, comencé a los 7 años, pero no comencé de una forma profesional, sino que estuve acudiendo a clases particulares inicialmente, que eran clases de coro. Entonces esa fue inicialmente mi formación. Más tarde me moví a otra ciudad en donde estuve estudiando dirección coral, estuve trabajando en lo que es el bachillerato de música, estudiando dirección coral, y ya después me vine aquí a Ciudad de México a estudiar dirección de orquesta y composición. ¡Guau! ¿Y en qué momento ese viaje a Asia que ha marcado tu vida? Fue justo cuando estaba aquí en Ciudad de México estudiando en ambas escuelas, que fue algo muy particular porque la razón de que yo me fuera a Asia fue porque tuve que dejar la escuela unos meses porque me lastimé las manos, dejé de tocar. Entonces en el momento en el que yo me dieron de baja de la escuela, pues decidí hacer algo al respecto y lo que hice fue buscar clases particulares en donde si yo no podía mover mis manos podría practicar con otra cosa, podría practicar con mi mente, trabajar mi mente en la composición y en la dirección. Entonces de esa forma llegué a otra persona con quien estuve trabajando y esta persona más tarde recibió un trabajo en China y fue así que yo me pude ir a trabajar y a estudiar unos años a Asia. ¡Wow! ¡Qué aventura! Cuéntanos cómo se da esta sucesión de eventos. Antes que nada el accidente, que siendo violinista puede acabar con tu carrera. Sí, pues fue ¿Cómo quedaste de tus manitas? Pues bien, después de varios años. De hecho, ese problema que tuve se desencadenó por un accidente que tuve, que me atropellaron
hace varios años. Entonces, con el paso del tiempo y que estudiaba yo bastante mi instrumento, entonces se lastimaron mis tendones y bueno, después me dieron unas terapias erróneas. El punto es que me dejaron inmóvil por varios meses. Entonces, pues bueno, busqué esta otra opción, pero de hecho Asia jugó un papel muy importante en todo esto, porque pues como sabemos, Asia es una cultura, en general varias de las culturas que están en Asia, pues tienden mucho a la medicina natural. Entonces fue gracias a esto que yo entendí muchas cosas que estaban sucediendo conmigo y que pude ayudarme para que mis manos mejoraran, se fortalecieran y volver a tener movimiento, ¿no? Porque hubo meses en los que yo literal no podía comer sola, no podía abrir una puerta, no podía hacer nada, ¿no? Porque no tenía fuerza en mis manos. Entonces la experiencia de Asia fue muy importante, no solamente por el lado musical, porque finalmente yo me fui por el lado musical, pero creo que cuando uno está expuesto a otras culturas aprendes muchísimo. Y sobre todo de culturas que tienen tanta sabiduría, como son varias de las culturas asiáticas, que trabajan muchísimo con la persona, con el individuo, ¿no? Quizá nosotros aquí en Occidente lo vemos como un tanto alejado porque sí son un poco fríos, es como normalmente los vemos, pero en realidad son personas muy cuidadosas de sus sentimientos, ¿no? Comparado a como somos aquí en el occidente. Entonces todos esos conocimientos y todo ese carácter que estuve absorbiendo esos años en los que yo estuve en Asia, pues son cosas que me han nutrido y que de hecho en mi día a día y en mi trabajo, que es en lo que estoy ahorita dedicándome, influyó muchísimo, ¿no? Cómo cambió mi pensamiento, cómo cambió mi perspectiva de la vida, mi perspectiva del ser humano. Entonces finalmente esa experiencia de Asia fue sumamente importante, no solamente musicalmente, sino emocionalmente y para construirme como ser humano, ¿no? Darme bases que son pues tesoros que me acompañan día a día, yo creo que hasta el final de mis días. Sin duda. Las culturas orientales, tanto como las mesoamericanas, las nuestras, las de América, son culturas muy, muy espirituales. De hecho, por eso decidimos empezar así el programa el día de hoy, con aquella frase de la materia de los sueños, porque uno es lo que piensa. Todo lo que tú piensas, te transformas en eso y acabas siendo lo que tú eres. Lo que tú eres es lo que piensas. Y si uno piensa negativo, tu vida se transforma en negativo. Y si piensas en positivo y en felicidad, eso va a ser tu vida, incluyendo lo que quieres hacer. Así que fue maravilloso que llegaras allá. Y cómo se puede capitalizar las desgracias. Claro. ¿No? O sea, todo te lleva a un lugar y caíste en blandito, porque entonces pudiste trabajar todo lo que ellos tienen en terapias físicas y además del espíritu. Nosotros estamos conformados, esa es nuestra esencia, el espíritu. ¿Cuánto tiempo viviste allá, en el Oriente? Estuve 3 años. 3 años estuve, la mayor parte del tiempo estuve en Hong Kong, pero al final estuve también unos meses viviendo en India, estudiando ahí un poco de la medicina natural de India. De hecho, te hiciste especialista, sí, en tu currículo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu especialidad? Medicina ayurveda, medicina ayurveda y yoga. Ay, Dios mío, tan chiquita, pueden creer, y todavía lo que falta que nos cuente. A ver, cuéntanos, ¿qué es esa medicina? Pues es esto, son medicinas, que es lo más importante, son medicinas que están basadas en ti, ¿no? Son medicinas que son completamente personales y que no necesitas, bueno, lo más valioso de esto es que no necesitas gastar en absolutamente nada. Lo que ellos te piden es que seas disciplinado y que te conozcas. ¿Sí? Entonces, eso es como de lo más importante de estas medicinas, de cualquier medicina de Oriente, pero sobre todo de la de India, que es la más accesible, ¿no? Está también la medicina china, pero para la medicina china tienen muchísimos más lineamientos y más exigencias y es menos accesible de que uno por sí mismo pueda practicarla. En el caso y la gran diferencia que hace con la medicina de India es que esa medicina es para todo y para todos, ¿no? Cualquier persona que tenga un conocimiento mínimo de sí mismo, porque eso es lo importante ahí, que te conozcas un poco, entonces tú puedes hacer uso de esta medicina y que no lleva más que, la mayor parte de esta medicina son hábitos. ¿Qué comes? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué tan limpio eres? ¿Qué tan higiénico eres? ¿No? Y ya después usa, claro, por supuesto, comida, usa hierbas y todo esto, usa masajes, ¿no? Pero todo es completamente accesible. En realidad, con esta medicina, que es la razón por la cual me interesó más, es que todo lo puedes hacer tú solo,
¿no? Si tú te conoces, si tú tienes obviamente el conocimiento, pero el conocimiento pues se da con muy pocas sesiones, ¿no? Entonces lo que tú tienes que desarrollar es conocerte a ti para que tú sepas en dónde están los desequilibrios, porque todo se basa en desequilibrios. Y finalmente lo importante también de esto es que estás hablando de una medicina, pero es una medicina que también se traduce a tu vida, ¿no? Entonces estás viendo que en la forma en la que tú te estás cuidando a ti, encuentras un desequilibrio, tienes que hacer algo para contrarrestarlo. Entonces esto aplica también a tu vida, ¿no? Es la importancia de todo esto, de que cuando surge un problema en tu vida es porque surge un desequilibrio. Entonces lo tienes que encontrar, lo tienes que atacar de raíz, eso es lo importante. Vas a la raíz, eres honesto, tienes que trabajar en todo esto. Entonces eso es de lo más pues valioso de todas estas medicinas, ¿no? Que su medicina se aplica también al ser humano. Es decir, que es una medicina inductiva que te ayuda a conocerte a ti mismo para optimizar tu vida. Así es. Observarte, a qué horas me despierto, qué es lo que me da, a qué horas me da hambre, qué es lo que me gusta comer, qué es lo que me hace daño. Y cuando hay vicisitudes, aprender a saltar esas vicisitudes, incorporarlas y sanarlas. Así es. ¿Se dan cuenta cómo nos vamos apartando de nosotros mismos a lo largo del tiempo? Todo es cuestión de escucharnos, de conocernos, de escuchar nuestro espíritu, que es la esencia de nuestra vida. ¡Qué interesante! Bueno, pues si les parece bien, nos vamos a un corte y regresamos. De todo en México. Hacemos una pausa y regresamos. Si buscas una excelente comida a un muy buen precio, ven al Rinconcito de Luz, ubicada en Cerrada de la Paz, número 4B, en la Colonia Escandón. Ofrece desayunos y comida corrida de lunes a sábado en un horario de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde. Tiene una gran variedad de platillos. Entre los más pedidos puedes encontrar costilla asada, tortas de papa, mole poblano, albóndigas, tacos dorados y costillas de cerdo en salsa verde, entre muchos más. El día jueves es el día del pozole y los sábados de pancita y enchiladas de mole. La comida y atención son increíbles. El lugar es acogedor y es una excelente opción para la zona, con un par de mesas en el exterior. También cuenta con servicio a domicilio. Además, es un restaurante socialmente responsable, ya que apoya a Fundación San Felipe de Jesús a través de esta alcancía que tiene en su establecimiento. De todo en México. Continuamos. Y ahora nos vamos a otra faceta de Juliet Cervantes, que es la de directora de orquesta. Cuéntanos de tu orquesta, de ese sueño hecho realidad que ha sido mucho trabajo. Así es. Pues justo cuando regresé de Asia, pues mi deseo más grande siempre ha sido desempeñarme como directora de orquesta, ¿no? Entonces, pues las oportunidades no eran grandes las que había en ese momento aquí, entonces me di a la tarea de fundar mi propia orquesta, que inicialmente cuando la comencé a formar mis estudiantes eran niños, pero ahorita pues ya es completamente juvenil, ¿no? Ya no tengo niños, ya es una orquesta juvenil. Y pues bueno, mi deseo con ellos y lo que trabajo más es, por supuesto, desempeñarnos como músicos, desarrollarnos como músicos, pero algo muy importante, y que esa es de las cosas que yo digo que me aportó muchísimo Asia, es la parte emocional y la parte social, que siento que nosotros, sobre todo aquí en Occidente, como artistas tenemos una gran responsabilidad, y que nosotros como artistas somos el tipo de personas indicadas para ayudar en una transformación positiva social. Entonces lo que hago con ellos desde hace varios años es estar de forma constante tomando proyectos que vayan en esa dirección, ¿no? Que nosotros demos algo más allá de llegar a un concierto y lucirnos y tocar música, no, sino que nuestra música tenga un impacto más grande, ¿no? Trascender, no solamente ser artistas, sino ser seres humanos. Y finalmente yo estoy trabajando con seres humanos, somos una orquesta, trabajamos en una sociedad, y ahí mismo nos damos cuenta cómo cualquier detalle nos perturba a todos. Entonces, si nos damos cuenta en algo tan pequeño, en un núcleo tan pequeño, cuando vemos todas las problemáticas sociales que están existiendo en este momento, pues decimos, es que necesitamos ayuda, ¿no? Y no es de que necesitemos de que una persona se haga cargo de nosotros y esté organizándonos para que nosotros tomemos acciones diferentes, no, es de que cada uno de nosotros tomemos acciones al respecto.
perfecto, ¿no? Es muy importante, es la suma de esfuerzos de nosotros las que van a hacer un cambio. Entonces lo que hago con ellos es esto. Tenemos por supuesto la parte musical, estamos estudiando todo el tiempo, estamos ensayando, estamos montando repertorio nuevo de todo tipo de música, tocamos música clásica, pero también escribo para ellos arreglos de música popular para estar en contacto también con todo tipo de gente para que se vaya acercando a nosotros. Y siempre, la mayor parte del tiempo, nuestros conciertos tienen esta parte social también, esta línea que es dar a la sociedad, más allá de llegar a un concierto y nada más que nuestra música llame la atención, sino que nuestra música cause un impacto en el público. Y es que como orquesta, como grupo, pues es un ente, y como ente tiene sus características y cada individuo tiene que hacer algo. Y supongo que si empezaste como una orquesta infantil que se ha convertido en juvenil, es porque los niños han crecido contigo. Así es. ¿Ya cuánto tiempo llevas? ¿Como 4? Más de 5 años ya. No ya más de 5 años. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Sí, sí. ¿Y ya hiciste todos tus aniversarios correspondientes? 2 años de pandemia. No, pues ¿Cómo no. lo viviste? Pues fue bastante duro, en realidad sí lo fue, pero en ningún momento afortunadamente nos dimos por vencidos. Sí pasamos por momentos difíciles, sí perdí a varios de mis músicos por diversas razones. Entonces sí hubo un momento en el que nunca pensé que se iba a acabar finalmente, pero sí pensé, pues hay que levantarlo, ¿no? De hecho ahorita estoy en eso nuevamente, hay que levantarlo, hay que nuevamente nutrirlo, hay que atraer gente, pero afortunadamente todos los proyectos, porque no hemos dejado de trabajar ni un momento, estuvimos trabajando de forma virtual todo el tiempo de pandemia, solamente tuvimos nuestras respectivas vacaciones, entonces eso fue algo muy importante, nunca nos alejamos, nunca dejamos de hacer música, nunca dejamos de compartir con el público. Entonces pese a que sí fueron momentos difíciles, y en lo particular yo como directora sí hubo momentos en los que sí, pues sí lo padecí bastante, afortunadamente seguimos, ¿no? Y seguimos y tenemos proyectos y nos estamos levantando nuevamente. Ya tendrán ustedes la oportunidad de escuchar a esta maravillosa orquesta, porque Julieta ha sido invitada para un evento especial de la Fundación San Felipe de Jesús, Fundación Sanfel. Entonces ya podrán conocer a estos pequeñines, y aquí hay una coincidencia con Sanfel, que es el hecho de que en la pandemia nos fuimos a las redes. Fue una de las maneras en las que nos pudimos mantener, y afortunadamente es lo que dio el paso a que yo esté aquí colaborando con la fundación, lo cual me encanta, por cierto. Pero a mí me tocó ver esos conciertos y la obligación y la gran posibilidad de echar manos de la tecnología, ¿no? Así es. Y de estar a cuadro, y me acuerdo de los conciertos, cada quien en su casa, tocando. Sí, así es. ¿Cómo armas un concierto así? ¿Cómo es? Obviamente que cada quien tenga su equipo, entrar a los ensayos a la hora que tiene que ser, y después que tú tomaste tutoriales para poder manejar la tecnología. No, pues es que fue justo, o sea, a lo largo de la pandemia uno fue aprendiendo, ¿no? A manejar todo esto. Por supuesto que no teníamos equipo específico para lo que necesitábamos, ¿no? Porque yo no era algo que yo no les podía exigir a ellos, que ellos estuvieran grabando con eso, ¿no? Entonces, claro, en realidad fue todo pues casero, pero intentamos en todo momento hacerlo de la mayor calidad, ¿no? Creo que mis alumnos estuvieron todo el tiempo completamente entregados, supieron que de esta necesidad que teníamos de hacer el mejor trabajo que pudiéramos durante este tiempo. Entonces, más allá de tener un equipo de lujo físico, me refiero a de máquinas, tuve un equipo de lujo de seres humanos, ¿no? Entonces mis músicos trabajaron al 100, dando todo el tiempo lo mejor. Entonces así fue como lo armamos, ¿no? Con lo que sabíamos de tecnología, fue como nos fuimos armando y acomodando los conciertos y acomodando los proyectos, invitando a gente que se uniera a nuestros proyectos, sobre todo a los que tenían tendencia social. Entonces, de esta forma estuvimos trabajando. Y hablando de esta filosofía que te acompaña desde Asia, el hecho del arte, del compromiso individual ante una sociedad como parte de esta, y del arte como un vehículo de sanación y de integración. Me gustaría que habláramos de tu trabajo con respecto a las cuestiones ambientales y de derechos humanos. Cuéntanos, ¿cómo se da esto?
Así es, pues es de lo que te comentaba, ¿no? Algo muy importante para mí es que nuestra música vaya más allá, que nuestros conciertos y nuestros eventos no sean solamente musicales, no porque por el hecho de que eso fuese malo, sino porque en este momento socialmente necesitamos muchísimo más, ¿no? Estamos viviendo muchísima agresión, muchísima violencia, tantas noticias tan alarmantes todo el tiempo, que llega un momento en el que sientes esta frustración, que fue lo que me sucedió a mí, ¿no? Que yo menciono que en Asia aprendí mucho de esto, pero supongo que yo nací con esto y en Asia se intensificó, ¿no? Ellos me ayudaron como a redirigir y a verdaderamente entender qué era lo que tenía que hacer. En el momento en el que uno se siente frustrado, lo peor que puedes hacer es darte por vencido, porque entonces esa frustración te carcome. Entonces lo que tú tienes que hacer en el momento cuando estás frustrado o cuando estás enfermo es, a ver, ¿qué está pasando, no? ¿De dónde viene esto? ¿Qué me está causando? Y entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Quizá en mi caso yo me doy cuenta que yo no voy a resolver una problemática social por completo, pues porque necesitamos la ayuda de miles, millones de personas, ¿no? Pero también sé que mi ayuda, así sea mínima, está abonando algo, ¿no? Y en este caso que estoy, aparte de todo, atrayendo a mis alumnos y ellos están ahora inmersos también en este proyecto, entonces es algo que pues esperamos que tenga muchísimo más impacto, ¿no? Porque es lo que yo pienso y se lo paso a mis alumnos y mis alumnos se lo pasan a su familia y su familia se lo pasa a amigos, etcétera. Entonces siento que esta es la forma, como mencionaba en un principio, esta es la forma en la que nosotros podemos apoyar a construir una mejor sociedad, porque es un deber que tenemos todos, ¿no? No es de que si tú quieres, no, porque por eso estamos como estamos, porque todos deberíamos de estar haciendo algo, lo que sea, lo que cada quien pueda, ¿no? Desde que te comportes, desde que sepas respetar a las demás personas, desde que desde tu familia te estén formando con valores, ¿no? Porque ¿qué son los asesinatos? Son eso, es una mala educación, no es nada más el gobierno, somos nosotros, son nuestras familias, es la educación que recibimos en la escuela. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos paz, ¿no? Necesitamos cosas que nos ayuden. En este caso, pues esa es la razón por la que estoy escogiendo estos dos proyectos en este momento, para de esa forma nosotros poder pues dar algo y apoyar en algo y crear sobre todo un poco de conciencia en dos temas que son fundamentales ahorita, que es el del cambio climático, que siento que inevitablemente tiene una repercusión muy grande en nosotros, y hay estudios científicos que lo demuestran, que nuestro carácter y nuestra agresividad es incrementada también por la contaminación que estamos viviendo, más allá de los incendios forestales, las inundaciones, todo lo que tú quieras añadirle, pero simplemente nada más por el hecho de vivir en un lugar contaminado somos más agresivos de forma natural. Entonces, todas esas cosas, pues, ¿en qué se convierte? Pues en violencia, ¿no? Entonces, ¿en qué se convierte? En una sociedad agresiva, que es en la que vivimos. Entonces, son temas que no son ajenos a nosotros. Y por otro lado está también el de los derechos humanos, ¿no? Que es un tema también muy importante, que pienso que todos deberíamos de conocerlos, ¿no? Porque en el momento en el que tú conoces cuáles son tus derechos, también conoces cuáles son tus obligaciones. Entonces son como diversas formas de estar atacando lo mismo, ¿no? De, por un lado, decirte qué debes hacer y decirte, bueno, lo ideal es que no hagas eso, ¿no? Entonces cuando estamos haciéndolo por medio de la música, siento yo, o del arte, que lo estamos haciendo de dos formas. De una forma de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Con el arte es de adentro hacia afuera, ¿no? Tú entiendes, porque te estás sensibilizando, que debes de ser una persona consciente y que no debes de lastimar a los demás. Y cuando tú conoces sobre tus derechos, vas de afuera hacia adentro, porque es de una forma intelectual. Entonces tú sabes, no debo de hacer esto porque si no voy a recibir este castigo, ¿no? Yo estoy lastimando a esta persona, voy a recibir esto si yo hago esto. O en otros casos es, bueno, a mí no me pueden correr, por ejemplo, en mi trabajo porque yo piense diferente o porque me vista de esta forma. Entonces son cosas que son temas que tienen muchísimas ramas, ¿no? Y que finalmente en la rama que tú quieras aportan, mucho o poco aportan, y que son conocimientos que todas las personas necesitamos tener. Entonces esa es la razón por la que ahorita estoy manteniendo estos dos grandes proyectos para nosotros sociales, y que bueno, esperamos darles forma en los próximos meses. Conciencia acerca de valores y principios, y la ética, que es la forma en la que nos relacionamos en nuestro entorno. Qué tema tan interesante y fundamental. Los índices de violencia en nuestro país ya son números, cifras alarmantes, que equiparados a otros países que se dice que están en guerra, aumenta cada vez más en nuestro país. Tenemos que pensar en eso, en la convivencia y en nuestro hábitat,
Y así, pensando, nos vamos a un corte y regresamos. De todo en México. Hacemos una pausa y regresamos. En esta ocasión, te recomendamos a que asistas a la Clínica de Especialidades Dentales y Médicas, CEDIM, que se encuentra ubicada en la calle Sur 110, número 53, en la Colonia Tolteca. Aquí encontrarás diversas especialidades como odontopediatría, ortodoncia, odontología estética, endodoncia, cirugía maxilofacial o implantes dentales. CEDIM es una clínica dental privada con especialistas, materiales y equipo de última tecnología que brinda la mejor atención. Cuentan con instalaciones adecuadas para cada tratamiento, atención de urgencias y garantía en todos los trabajos. Para brindarte más información, comunícate al teléfono 5534 660235. Por cierto, CEDIM es un negocio socialmente responsable ya que apoya a Sanfel. De todo en México. Continuamos. Y bueno, estamos platicando acerca de qué es lo que ocurre dentro de un grupo y cómo se permea en la familia este trabajo y de concientización en cuanto al cambio climático, que son los temas que tú eliges, y derechos humanos. Eso hacia los adentros de la orquesta. Pero afuera, ¿qué pasa? ¿Cómo transmites estas ideas al público? Así es. Bueno, pues, por ejemplo, con el tema del cambio climático, lo que hemos hecho es, primero, nosotros recibimos capacitación, ¿no? Nosotros, mis músicos y yo, no nos acercamos a ningún tema si nosotros previamente no recibimos una capacitación. Claro está que no vamos a ser doctores en el tema, ni mucho menos, pero si nosotros no somos conscientes de lo que estamos diciendo, pues tampoco va a causar un impacto, ¿no? Entonces, algo que es fundamental es que en el momento en el que yo decidí que nosotros nos acercamos al tema del cambio climático, pedí una capacitación, la cual nos brindó el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Entonces, ya con ese conocimiento, nosotros ya empezamos a hacer las vertientes del proyecto, que en este caso son, por ejemplo, hacemos cápsulas informativas que salen semanalmente, en donde mezclamos música e información sobre el cambio climático. Sobre todo le decimos a las personas lo que está pasando y las acciones que es más fácil que nosotros tomemos, ¿no? Que en realidad son acciones fáciles, ¿no? Y que entonces, en el momento en el que todos logremos tomar conciencia de estas acciones, pues realmente lograríamos un cambio. Por otro lado, también hacemos conciertos, conferencias, que es nosotros tocamos, nosotros ponemos la parte musical, pero tenemos invitados que hablan sobre temas específicos acerca del cambio climático. Por ejemplo, uno de los más importantes ha sido el de las enfermedades emergentes, ¿no? Que comentaba hace un momento. ¿Cuáles son las enfermedades emergentes? Y que desafortunadamente en este momento socialmente no sabemos de ellas, pese a que ya hay estudios científicos que están demostrando todo esto, como el aumento del asma, como el impacto al carácter y sobre todo la agresividad que provoca el hecho de estar en un ambiente nocivo y todas estas cosas. Entonces son cosas que ya están palpables. Entonces esta es la segunda parte del proyecto, que son los conciertos, conferencias, y la tercera parte pues es hacer campañas, ¿no? Es estar yendo a lugares estratégicos, específicos, donde necesiten algún tipo de ayuda, ya sea que necesitemos plantar árboles o que necesitemos pues dar un foco de atención sobre alguien que tienen una fuga de agua o les están robando agua o cosas así, ¿no? Finalmente son problemáticas que están sufriendo gente y que no debería de ser así, ¿no? Que no tienen ellos la atención necesaria, y que bueno, si nosotros podemos apoyar en estas circunstancias, pues nosotros felices de con nuestra música hacer algo al respecto. Y respecto a los derechos humanos, lo que estamos haciendo es lo mismo. Estamos ahorita por recibir ya también nuestra capacitación acerca de los derechos humanos, entender la importancia, porque finalmente algo de lo interesante de los derechos humanos es todos los antecedentes, ¿no? Que es una lucha que ha acompañado al hombre prácticamente desde que nace, ¿no? Desde su existencia, desde que se niega a ser esclavo, desde que se niega a que los reyes estén abusando de ellos, etc. Entonces eso es algo que tenemos a lo largo de los siglos y que son derechos básicos y que, como mencioné hace un momento, necesitamos conocer. Y necesitamos conocer porque eso automáticamente genera derechos y obligaciones, y entonces es una forma, por un lado, de protegernos, pero por otra también, por lo menos, de sembrar en la gente en la idea de que si tú haces algo estás dañando a alguien y vas a recibir un castigo. Digo, esto es desafortunado, porque nosotros deberíamos de entender de forma natural que no debemos de lastimar a los demás,
Pero si no se puede nada más, o estamos en un momento social en que nada más trabajar la parte interna no es suficiente, entonces ese es ahí donde entran las leyes, ¿no? Entonces hay que regular esta parte de forma externa, de forma intelectual, en donde, como decían varios filósofos, pues las leyes son para que te quede claro que hay un castigo si tú cometes un error, ¿no? Sí es desafortunado, porque si tú tienes una educación pues sólida en tu casa, no es necesario todo esto, y que es lo ideal, ¿no? Que tú de forma nata tú sepas comportarte y sepas que no debes de dañar a los demás, pero si no hay de otra forma como es actualmente, entonces que tú sepas, y por lo menos que pues te detengas un poco si vas a hacer un daño a alguien, ¿no? Entonces esta es la forma en la que nos estamos moviendo, que es dar a conocer también ahora por medio de campañas y conferencias, y también algunas cápsulas, lo que son los derechos humanos, cuáles son los más importantes, cómo podemos defendernos, ¿no? Desde los abusos también desde autoridades, ¿no? Estamos hablando de todo, desde que tenemos derecho a tener un ambiente sano, desde que tenemos derecho todos a tener agua, desde que tenemos derecho todos a gozar de sistemas de salud que el Estado nos debe garantizar a nosotros. Entonces todos estos puntos son muy importantes, porque pues uno pensaría, ¿y eso qué, los derechos humanos? Pues sí, pero es que si estamos en una sociedad que está colapsando, es porque no tenemos no tenemos unas bases sólidas, ¿no? Nuestras bases se están resquebrajando. Entonces lo que necesitamos es volvernos a construir como seres humanos. Entonces lo que nosotros estamos haciendo ahorita es, bueno, tenemos estos conocimientos que consideramos que son básicos y que consideramos que son base para construir una sociedad más sólida y con mejores principios. Y digo, desde ahí tenemos que comenzar, ¿no? Cada quien, como mencioné hace un momento, cada quien tiene sus funciones, ¿no? Los políticos y las autoridades tienen sus funciones, pero nosotros también como ciudadanos tenemos las nuestras, ¿no? Entonces, en este caso que yo soy artista, pues busco esto, ¿no? Cómo yo, siendo artista, puedo apoyar en esta parte. Entonces, en este caso, mis músicos y yo estamos haciendo esto con estas campañas. Causa y efecto. Todo lo que enviamos nos regresa, igual, para bien o para mal. Y finalmente, no se puede dar lo que no se tiene. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos, lo que vamos a irradiar es amor, y vamos a estar en una sociedad congruente, amorosa, responsable y decidida. Es decir, que con tus actividades artísticas estás informando, creando conciencia, y por lo tanto estás cambiando poco a poco la percepción social. Querida Juliette, este es tu público. Nosotros te vemos a través de las cámaras, te vemos dando clases, te vemos dando conciertos y dirigiendo estos. Pero aquí están las cámaras para que hables directamente con el público. ¿Qué le dirías? Pues de lo que yo creo que haría la síntesis de lo que he estado hablando, que lo más importante en este momento es que todos aportemos desde donde estamos, ¿no? Que para realmente generar un cambio social necesitamos cambiar todos. Desde la educación que tenemos en casa, los papás, es sumamente importante que eduquen de una buena forma a sus hijos con valores, a eso me refiero, ¿no? Con valores que cuiden todo lo que nos está rodeando, que sean conscientes de que cada cosa que alimenta cada uno de nuestros sentidos lo puede alimentar para bien o para mal. Las noticias que vemos, los libros que leemos, la música que escuchamos, las películas que vemos, no somos conscientes desafortunadamente, pero es que así es, ¿no? Si uno no toma acción desde la raíz, que es la educación, que es la familia, que son los valores, que son los principios, no podemos esperar tener una mejor sociedad, y tampoco podemos esperar a que exista un gobierno, lo cual es algo utópico desde mi perspectiva, que venga y cambie la situación. No podemos, porque estamos hablando que son un puñado de personas contra miles de millones de personas. Entonces finalmente el peso más grande es el que ponemos nosotros, y no somos conscientes de eso desafortunadamente, y no estamos actuando respecto a ello, ¿no? El poder que nosotros tenemos como seres humanos es muchísimo más grande que el que tienen los políticos, pese a todo el miedo que muchas veces pueden causar en nosotros. No, nosotros somos muchísimo más poderosos porque simplemente somos muchísimo más numerosos. El problema es que no todos somos conscientes de lo que tenemos que hacer, y no
no todos somos conscientes de que tenemos que aportar, ¿no? No solamente estamos aquí para estar recibiendo, ¿no? Es algo de dar y recibir, la vida se construye de esta forma, ¿no? Lo mismo, es una ley de causa y efecto, son leyes naturales, tú accionas y regresa una reacción a ti, entonces necesitamos construirnos y ser más conscientes de las cosas más básicas. No solamente no dañas a los demás porque no lo debas dañar, sino mejor si de plano no se puede con esa idea, entonces piensa, si daño a alguien se me va a regresar a mí, ¿no? Entonces hay que pensar de alguna forma, el punto es que necesitamos actuar de forma diferente, necesitamos crear diferentes personas, ¿no? Y desde pequeño se tiene que hacer, se tiene que buscar la educación desde una buena educación desde una temprana edad, pero también con toda la sociedad que ya está madura, ¿no? Porque ellos nos aportan toda esta experiencia y entonces esta unión de las personas, de los jóvenes, de los niños que ya vienen con buenas bases ya más sólidas y toda esta sabiduría que nos puede aportar la gente que ya es más grande, que ya es más experimentada, pues es de esta forma que podemos construir algo mejor, ¿no? Pero entonces es la suma de esfuerzos, ningún esfuerzo es mínimo, el de ninguna persona, lo que cada quien puede hacer desde que está vendiendo cualquier cosa, desde que está en su oficina, desde que está dando clases, desde lo que sea, ¿no? Nuestras palabras, nuestras acciones están educando y entonces necesitamos ser conscientes de eso para poder tener la sociedad que queremos, ¿no? No se trata nada más de quejarnos y decir que no queremos violencia, que no queremos agresión, que no queremos corrupción, es ¿qué estoy haciendo yo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy dando yo para que eso no suceda? A pequeña, mediana o a gran escala, pero algo tengo que hacer yo. Entonces, pues ese sería el mensaje, ¿no? Que todos seamos conscientes que necesitamos hacer algo, lo que sea, ¿no? Un cambio mínimo diario para cuidar el medio ambiente, para educar a nuestros hijos, los que tengan hijos, pero también para educar o para compartir cosas idóneas con las personas con las que nos estamos relacionando. Es decir, que para hacer grandes cambios empezamos con cambios chiquitos en nuestra casa, en el cotidiano. Juliet, qué gusto verte. Muchas gracias. Qué gusto platicar contigo. Igualmente, muchas gracias. Equipo Sanfel agradece su amable asistencia. Yo soy Gabriela Carrera y los espero en la próxima emisión de Todo en México. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.